Inhibición por contacto, NF2 y APC. Para empezar este tema de inhibición por contacto voy a dar una diferencia entre las células cancerosas y las células normales o no transformadas. Estas células cancerosas que se cultivan en los laboratorios, ellas no dejan de proliferar, o sea, ellas no inhiben su proliferación cuando están en contacto entre ellas. En cambio, lo que pasa en las células normales, ellas sí dejan de proliferar cuando forman sus monocapas confluyentes. Hay un tipo de proteínas transmembranas las cuales van a mediar estos contactos entre las células de los tejidos, las cuales son las caderinas, como la E-caderina y la beta-caderina. La E-caderina es epitelial, entonces ella va a tener mucho que ver en el contacto entre las células epiteliales. Y hay unos mecanismos por la cual la E-caderina hace su inhibición por contacto, el cual uno de ellos es el mecanismo que va mediado por el gen supresor de tumores NF2, que este tiene como producto la neurofibromina 2, que también se llama merlina. Entonces, esta E-caderina va a actuar en una vía de transmisión de señales, la cual ayuda a mantener la inhibición. Cuando hay una pérdida homocigótica de este gen NF2, hay, es la causa de algunos tipos de tumores neurales. En cambio, cuando las mutaciones son en línea germinal de este mismo gen NF2, va más asociado a un trastorno que se llama neurofibromatosis de tipo 2, el cual consiste a una predisposición de aparición de tumores. El otro mecanismo que existe es cuando esta E-caderina se une con la beta-catenina. Entonces, esta es otra proteína de mucha importancia en la transmisión de señales. Esta beta-catenina es un elemento muy clave en la vía de transmisión de señales WNT. Entonces, a pesar de que ella trabaja en muchas funciones, todavía no están bien comprendidas, pero actúa como reguladora de la morfología y también como organizadora de las células epiteliales, por ejemplo, de las que revisten el intestino. Tienen una relación la E-caderina y la beta-caderina en una enfermedad, en tipo de cáncer epitelial, la cual es la enfermedad hereditaria poliposis colónica adenomatosa, la APC. Esta consiste en que hay una aparición de pólipos adenomatosos, los cuales en el colon, los cuales con mucha frecuencia se transforman a cáncer de colon. Estos pólipos tienen una pérdida en el gen supresor de tumores, que es llamado APC, igual por la enfermedad. Entonces, este APC lo que va a hacer es que va a codificar una proteína citoplásmica que va a tener como función la degradación de esta beta-catenina. Y como ya vimos, esta beta-catenina tiene una tarea de realizar varias funciones. Es importante en estas señalizaciones de WNT o Wingless e IT, por sus siglas en inglés. Entonces, estos WNT son factores solubles que se van a unir a sus respectivos receptores WNT, que van a transmitir señales para evitar esta degradación que está ocasionando el APC. En las células que están inactivas, que no se han expuesto ante este factor WNT, pues la beta-catenina se va a degradar por el complejo de destrucción que ya ha hecho el APC. Entonces, cuando este APC se pierde, como en un ejemplo en el cáncer de colon, pues ya no va a haber degradación de la beta-catenina y se produce una activación inadecuada de la vía de transmisión de señales
WNT, incluso cuando no hay factores WNT. En el colon, en el epitelio del colon, pues este mecanismo lo que va a hacer es que haya un aumento de la transcripción de los genes que hacen más el crecimiento, como por ejemplo la ciclina D1 y la MIC, que también pues son reguladoras de la transcripción, como los twist o SLU, y van a reprimir la expresión de esta proteína de la E-caderina al mismo tiempo que reducen el modo de la inhibición por contacto. Con respecto al APC, este gen, cuando las personas nacen con un alelo mutado de él, van a desarrollar muchos pólipos adenomatosos en el colon antes de los 30 años. Entonces, estas mutaciones por lo general siempre van a ser una transformación maligna en los pólipos y aparecen en un 70-80% de los cáncer de colon esporádicos. Alteraciones del metabolismo. Bueno, aquí hay un fenómeno o un efecto clave, el cual es el efecto Warburg o glucólisis aerobia. Se dice que los tumores están hambrientos de glucosa. Entonces, anteriormente a los pacientes se les realizaba una tomografía por emisión de positrones precisamente para visualizar, estos tumores. Consistía en que se les inyectaba un derivado de la glucosa, que es el 18F-fluorodesoxiglucosa, el cual los tumores lo captaban con mayor preferencia. Hay una cuestión del por qué las células tumorales prefieren esta glucólisis aerobia a la fosforilación oxidativa mitocondrial, que produce hasta 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Y es que esta glucólisis aerobia les permite a las células, además de dividirse, también dividirse con sus propios componentes celulares, que es muy importante cuando las células generan dos células hijas. Hay otros efectos relacionados con el metabolismo y el cáncer, el cual es la autofagia y el oncometabolismo. Bueno, la autofagia, como ya se ha mencionado, es el estado donde la célula tiene una deficiencia nutricional y termina por fagocitarse a sí misma. Cuando en células normales esta adaptación es inadecuada para seguir sobreviviendo, pues mueren. Y en las células tumorales no, ellas son capaces de crecer en condiciones muy marginales y pueden quedar incluso como durmientes, como en un estado de hibernación. Es por eso que se dice que los tratamientos contra el cáncer tienen un fracaso, ya que resisten a estos tratamientos. En el oncometabolismo es otro grupo de alteraciones genéticas en donde hay mutaciones en las enzimas del ciclo de Krebs, principalmente, y la de más interés son las mutaciones de la isocitrato desoxigenasa, de escape de la muerte celular. Las células tumorales suelen tener mutaciones en los genes que regulan la apoptosis, lo que hace que éstas sean resistentes a la muerte. La huida de la apoptosis por las células cancerosas ocurre por las mutaciones que adquieren y los cambios en las expresiones de sus genes, que hacen que no funcionen los componentes fundamentales de la vía intrínseca o hacen un ajuste del equilibrio de los factores de regulación, de forma que favorezca y que esta célula viva en presencia de los factores de estrés intrínsecos. La integridad de la membrana externa mitocondrial viene determinada por un equilibrio entre los miembros pro
apoptósicos y antiapoptósicos de la familia de proteínas BCL2. Las proteínas BAX y BAC son proapoptósicas y son necesarias para la apoptosis y van a ser inhibidas por los miembros antiapoptósicos, los cuales son BCL2, BCLXL y MCL1. Hay otro tipo de proteínas que son las BH3 que alteran el equilibrio entre los miembros proapoptósicos y los antiapoptósicos, los cuales son BAD, BID y PUMA. Lo que van a hacer es que va a neutralizar las acciones de las proteínas antiapoptósicas BCL2 y BCLXL. Cuando estas proteínas BH3 superan a los factores protectores que son BSL2 y BCLXL, se produce una activación de VAX y VAC. Se forman poros en la membrana mitocondrial. Entonces, estos poros permiten que haya una fuga del citocromo C hacia el citosol, donde se une a PAF1 y activa las caspasa 9, que degrada y activa a las caspasas ejecutoras como la caspasa 3. Otros grupos son los inhibidores de las proteínas apoptósicas y AP, que también son reguladores negativos de la vía extrínseca, ligándose con las caspasas 9 y así evitando la apoptosis. Ahora, hay mecanismos en los cuales las células evitan esta apoptosis, en los que principalmente está involucrado P53 y los miembros antiapoptósicos de la familia BCL2. La pérdida de la función de TP53 es el primer mecanismo, el cual consiste en que las mutaciones de TP53 van a alterar la forma o la función de P53. Entonces, cuando se altera la función de P53, va a impedir la regulación de PUMA, que es un miembro BH3 proapoptósico, y las células van a sobrevivir a lesión del ADN y a estrés, lo cual debería provocarles la muerte. El otro mecanismo es la sobreexposición de los miembros antiapoptósicos de la familia de BCL2. Esta sobreexposición de BCL2 es un acontecimiento muy frecuente que consigue proteger a las células tumorales frente a la apoptosis y se produce por muchos mecanismos. Un ejemplo muy frecuente puede ser en el linfoma folicular, en donde es un tumor de linfocitos B que tiene una translocación que causa una fusión de BCL2 con el gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, transcripcionalmente activo. Entonces, lo que pasa aquí es que el exceso de BCL2 va a proteger a los linfocitos de la apoptosis y les va a permitir sobrevivir durante mucho tiempo anormalmente, lo que va a ser una acumulación. En el potencial ilimitado para la replicación, bueno, como vemos aquí en la diapositiva, nos dice que las células tumorales, a diferencia de las normales, tienen una replicación ilimitada. Normalmente las células humanas tienen hasta máximo 70 duplicaciones. Cuando una célula entra en vejez replicativa, su capacidad de división disminuye, y esto es porque los telómeros se acortan en los extremos de los cromosomas. Entonces, los telómeros son reconocidos por la maquinaria de reparación del ADN como que son roturas de la doble cadena del ADN. Entonces, se para el ciclo celular y este envejecimiento celular, que está mediado por TP53 y RB. En las células que estas alteraciones de TP53 o RB por las mutaciones
se activa la vía de unión de extremos no homólogos intentando un recurso para salvar a la célula. Entonces se unen los extremos acortados de los dos cromosomas, haciendo que la reparación sea activada de una forma inadecuada, generando cromosomas diecéntricos que se separan en la anafase y provocan nuevas roturas en el ADN bicatenario. Esta inestabilidad genómica va a tener como consecuencia la formación de puentes fusión-rotura repetidos que ocasiona apoptosis masiva. Entonces, los tumores que tienen esta capacidad de crecer de forma indefinida no lo consiguen solamente por la pérdida de los límites al crecimiento, sino que van a tener que evitar la senescencia celular y la apoptosis masiva o la catástrofe mitótica. Pero si la célula consigue reactivar la telomerasa durante esta crisis, se va a interrumpir este ciclo de la formación de este puente fusión-rotura y la célula va a escapar del. Y bueno, en la angiogenia mantenida nos habla sobre un nuevo crecimiento de vasos para nutrir a este tumor, ya que normalmente el tumor no puede aumentar su tamaño más de 1 a 2 milímetros de diámetro. Como cualquier tejido, este tumor necesita oxígeno, necesita nutrientes y también eliminar los productos de desecho. Esta angiogenia, tanto como le va a aportar todos los nutrientes y todo lo que el tumor necesita para crecer, también las células endoteliales nuevas o neoformadas van a estimular el crecimiento de estas células tumorales por la secreción de unos factores de crecimiento, como los factores de crecimiento parecidos a la insulina IGF y PDGF, perdón. Estos vasos que se originan no son normales, son vasos porosos y vasos que están dilatados y con un patrón de conexión muy desordenado. Y como estos vasos permiten el acceso de las células tumorales, eh, la angiogenia es contribuyente a la metástasis. Por eso es un aspecto esencial de la malignidad.